No tenemos respuesta y no hay un costo que estén pagando por ahora quienes investigan, por supuesto que les pedimos resultados, pero tampoco porque no dan la cara. Lucas Jerez nos cuenta novedades, allí está en Corrientes, mientras la jueza está en una inspección ocular. Contanos, Lucas. Exactamente. Bueno, nosotros les habíamos anticipado que este fin de semana, y es un poco también el estilo de la propia jueza Cristina Elizabeth Poserpenso, que a propósito ella viene de ser subrogante del Juzgado Federal de Paso de los Libres, ¿no? Eso como primera medida. No es una localidad cualquiera, Paso de los Libres, porque vos tenés el límite con Uruguayana, es una ciudad, bueno, incluso la propia jueza ya ha arbitrado y ha dictado sentencias sobre diferentes episodios de narcotráfico fundamentalmente, pero también de trata. Es decir, conoce bien de cerca esta cuestión que se está investigando. Una de las tantas preguntas que tenemos es cuánto tiempo más va a poder sostener esta causa la justicia federal, entendiendo que ya estamos prácticamente parados sobre el 146 del Código Penal, ¿no? Esto como primera medida. Pero más allá de eso, que son... ¿Cuál es el 146 del Código Penal, Lucas? Así para no decir... Bueno, justamente... Perdón, sí. Habla de la sustracción de un menor de 10 años, digamos, sin la venia del padre. Claro, explicado así en criollo y coloquialmente. Claro. Eso es 146 del Código Penal. Que bueno, en gran parte es lo que se está investigando. Todavía da la impresión de que no hay pruebas sobre la cuestión de la trata. Y por eso es tan trascendental esto que les mencioné recién, de que ya llevaron todas las muestras que se recogieron, 24 sobres con hisopados, con levantamiento de huellas dactilares, hasta el baúl entero, el chapón completo del Ford Ka de color rojo, la parte del guardabarro delantero derecho de la Ford Ranger de color blanca, ambos vehículos de Pérez y de Cailiaba. Bueno, todo eso va a ser revisado nuevamente. El asunto es que esos dos vehículos, junto con la moto de Ramírez y junto con el Volkswagen Voyage de Benítez, perdón, y el Volkswagen Voyage de Millapi y de Fierrito Ramírez, estuvieron por lo menos 10 días a la intemperie en la comisaría del 9 de julio. Correcto. Hasta que la Policía Federal intervino en la comisaría, empezaron los primeros allanamientos. En la comisaría del 9 de julio hay 40 prendas de Loan tiradas en un cuarto. 40 prendas de Loan tiradas en un cuarto. Una locura. Es una locura. De la misma manera que se descuidaron los coches, se descuidaron pruebas que son fundamentales. Tiradas, ese es el problema. O sea, no la siesta que durmió la justicia provincial le está saliendo muy, pero muy cara. Son prendas 40 prendas de Loan de la persona buscada, tiradas sin estar preservadas. La manada de búfalo, ¿no? Como fue el caso. En una habitación de la comisaría. Así como lo decís, Locura. Y en esas 53 páginas que preceden a todos los PDFs con las declaraciones indagatorias, hay un montón de información, muchísima información, pero pruebas científicamente comprobables, aparentemente poco. Cero. Hasta el momento. Ese es el problema. Lucas, ese es el principal inconveniente. Lucas, queremos repasar con vos y con toda esta rica mesa las declaraciones de Maciel, que aparentemente produjeron un quiebre. Ahora mismo la jueza se está retirando del lugar en donde se está haciendo una inspección ocular a partir de lo que dijo este hombre, el excomisario Maciel, que señaló que entre las 16 y las 16:05 recibió un llamado de un número no agendado, que era Victoria Caillaba. En mi teléfono particular le dije que ya no estábamos dirigiendo al lugar. Es raro porque él, teóricamente, si Caillaba es su informante... ¿Por qué no la tenía agendada, no? Eso, ¿no? Entonces, empiezo por el abogado Francone para hacer un repaso de estas declaraciones. Mira, lo que nos acaba de contar Lucas, yo lo sumaría a un nuevo elemento de entorpecimiento del proceso Loan, que es una nueva conspiración. Absolutamente. Hay un imputado que vuelve a meter un elemento de narcotráfico. Era un perro blanco, se le llama el informante en la jerga normal. ¿Sí? Entonces empieza a decir que hay una conspiración para traicionarla a ella y dejarla fuera de juego, y vuelve a tirar la pelota a otra cancha, no otra cancha, a otro estadio, literalmente, saca otra vez de la investigación de Loan y pasamos ahora a investigar... Lo que dijo Maciel. Exactamente, entonces es un juego. Doctor Marcarián. Yo voy a proponer una solución a todo esto. Que se aplique la Ley de Inteligencia Nacional, la 25520, artículo 4, que se le pida la intervención a inteligencia, que se usen todos los recursos e incluso la búsqueda satelital de todas esas fechas en que ocurrió el hecho. Si no, no vamos a salir de este problema. ¿Mucio?
Sí, lo mismo, considero, lo dijimos también acá muchas veces, que la 25.520 tiene recurso, la jueza federal también lo podía haber hecho la justicia ordinaria, pero digo, tienen recurso de pedir la ex AFI hoy sí nuevamente, como para que pueda, es decir, pensando en esa posibilidad del tráfico de personas, no solo de la trata, del tráfico de personas. ¿Se puede determinar que alguien es informante o no? Pero por supuesto, por supuesto. Bien. Tenemos más información respecto a lo que fue la declaración de Maciel. Allí estamos viendo que dice: al entrar al camino vecinal, alrededor de las 16:30, lo primero que me encuentro es un hombre que se movilizaba en una motocicleta sin remera, todo sudado. Esto me llamó poderosamente la atención, es lo que dice Maciel, alrededor de las 16:30. Lucas, esto se refiere a Benítez, ¿no? Claro, ¿qué nos dice esto, Lucas? Sí, pero se da cuenta que es Benítez cuando llegó a la casa. No lo conocía Benítez. 16:30 pasó por ahí, se lo cruza a Benítez bajando con la remera, la famosa remera de color bordó, atada en uno de los brazos. Y después hay también un bombero que en un operativo, en esta suerte de búsqueda que se empezó a dar de manera increyendo, porque bueno, todavía no se sabía bien qué pasaba. Después sí terminaron participando 600 agentes, etcétera, ¿no? Pero hubo muchos movimientos extraños, sobre todo de Antonio Bernardino Benítez, y este es uno de ellos. Lo ven bajar y el bombero también le pregunta: ¿qué le pasó, señor? Porque lo ve parado con la moto. Esta moto, la famosa moto celeste que estaba en la comisaría de 9 de julio. Le dice: ¿qué pasó, señor? Y dice: no, se me paró la moto porque no tengo nafta. Ahora voy a echar nafta y voy a buscar una linterna para volver a buscar al chico, porque ya estaba empezando a caer la tarde. Mónica Millapi tampoco, María del Carmen Millapi, Mónica del Carmen Millapi, como se llama, se fue con sus hijos y sus sobrinos. Se llevó a 3 de los menores y también desapareció de la escena. El asunto es que Fierrito Ramírez, por una de las declaraciones, fue el último de salir de la zona del Naranjal. Incluso el papá de Loan lo ve ya muy caída la noche, muy entrada la noche. Aparentemente Ramírez nunca salió de la escena, es uno de los pocos que nunca salió de la escena, que siempre estuvo ahí. Laudelina iba y venía, Millapi lo mismo, Pérez y Cailiaba ni hablar, fueron a ver un partido de fútbol que no sé dónde lo vieron porque se cortó la luz entre las 2 y las 4 de la tarde. En definitiva, lo mismo de siempre. Todavía no se ordenan cronológicamente los actores y se posicionan temporoespacialmente. Este ejercicio no se hizo. Ese fue uno de los inconvenientes. Y vuelvo a insistir con este concepto. Ahora, fíjate, la siesta que durmió la justicia ordinaria de Corrientes los primeros 7-10 días verdaderamente salió muy pero muy caro. Fíjate este dato, lo que dijo Pérez en relación a lo que dijo Maciel, que coincide. Dijo Pérez: pregunta si tiene sospecha de alguna persona, contesta: sí, tengo sospecha. Me llamó la atención volver a ver a Benítez sin remera, transpirado, corriendo. Lo que yo vi de esta persona lo vi deambular, pedido sin hablar con nadie, a él y a Ramírez. Ellos son amigos, creo que le robaron todo en la policía. Tengo sospecha de este señor por su actitud, por su comportamiento. Me dio la sensación de una persona que no está en su normalidad. Benítez sería una de las personas de las cuestiones familiares con Catalina. Fíjate, de nuevo, en este caso apunta a Benítez, Lucas, para también repasar aquí con la mesa. Sí, uno más. Voy a repasar algunos títulos más que tengo respecto a la declaración de Maciel, que me parece por lo menos de lo más saliente. A ver. Dice: Maciel hizo un detallado relato de su accionar y de las personas convocadas. A destacar: no estuvo en el lugar de los hechos cuando sucedió. Recién comentábamos que llegó exactamente a las 16:45, 5 menos cuarto de la tarde. Punto 2. No conoce el domicilio de ninguno previo a eso. Recordemos que Maciel hace 5 meses estaba trabajando en 9 de julio. Relativamente poco tiempo. Claro. Sí es importante destacar que es un pueblo de ni siquiera 2.000 habitantes, ¿no? Uno no demora mucho en conocer a las personas, pero bueno, esto fue lo que declaró y yo se los transcribo, se los relato tal cual me lo van comentando. La zapatilla, el botín derecho, lo saca Laudelina y comienza una discusión con Macarena porque le dice: ¿cómo sabes que es de Loan si está todo sucio? Es otro de los puntos importantes. 2 organizaciones especializadas las hicieron viajar y no las dejaron trabajar. La cúpula de ministros o policía de alta jerarquía supone, y el relato de lo del grito de la criatura en un campo cercano que es justamente donde estaba la zapatilla. Lo que les acabo de comentar de Abundio Escobar, que es otra de las personas que nombró Maciel. Hasta el momento, te diría, en el ranking está la indagatoria de Laudelina Peña y la de Maciel
como las que, no voy a decir más claridad porque no es el concepto, pero más puntas ofrecieron para que la justicia empiece a tirar. Luqui, te pido que te quedes con nosotros porque lo voy a sumar a Carmelo Napoli, que es criminólogo, aprovechando que justamente estás hablando de todas las pruebas concretas que se fueron hallando en el camino. Carmelo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Saludos a todos. ¿Qué ves a esta altura? A ver, yo creo que acá lo dijimos desde el principio, cuando no había pruebas concretas o evidencias o indicios, las indagatorias, los teléfonos y algunas otras pruebas que se fueron recolectando, indudablemente iban a aportar mucho más de lo que se había embarrado, entorpecido al principio. El que no quiso investigar, el que lo hizo mal, el que ocultó, el que mintió, el que no dijo la verdad. Es decir, una serie de cosas que para nosotros a esta altura de los días que pasaron, casi 40 días, lo único que podemos decir es que cuando una pericia, una investigación empieza mal, sigue mal y termina peor. Pero ¿hay una buena investigación de la justicia federal para vos, que tenés mucha experiencia? Nosotros opinamos que es muy flojo por los resultados que ofrecen. ¿Vos qué decís? No, la justicia federal, a ver, Hugo, cuando nosotros empezamos a actuar tarde, cuando ya se ha de alguna manera distorsionado todo, no solo los hechos, sino también lo que pasó al principio, encuadrar todo otra vez, tratar de ordenar lo que no se pudo hacer al principio cuesta muchísimo más. Y cuesta más y cada vez se hace más difícil llegar a saber exactamente qué pasó hasta que alguien, presionado por algo, por las circunstancias, por sus propios pecados, por su propia angustia, por su propia culpa, diga algo de lo que pudo haber pasado. Porque no nos olvidemos, esto no es algo sincronizado, donde es una línea de producción o una banda organizada. Vos acá tenés alguien que hizo algo, que entregó a alguien, y de pronto ese ya no sabe nada más de lo que pasó. Y en el medio... Y acá lo que tenemos que investigar son una hora y media nada más. Claro. Todo lo demás es factible de poder comprobar y es factible de volver a reordenar y, si se quiere, de volver a investigar con datos más certeros. Pero hay una hora precisa, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, vamos a darle 2 horas para los investigadores, en la cual nadie se pone de acuerdo y en la cual pasó de todo. En el medio, Carmelo, hay algo que charlábamos recién acá en la mesa, lo charlábamos en el corte con la producción, que nos llama poderosamente la atención, y es una información que nos traía a la luz acá Lucas Jerez, que está trabajando con información desde Corrientes, y decía, además de los autos que estuvieron a la intemperie 10 días, en este momento en la comisaría de Corrientes hay una habitación con, ¿cuántas prendas, Lucas? ¿40? 40. 40 prendas que están en una habitación, tiradas así, sin más, en la comisaría. Esa ropa no debería, preservarse de otra manera. Te lo pregunto como criminólogo, como alguien que sabe justamente de preservar las pruebas. Mirá, a mí el otro día me preguntaban si hasta se puede alterar el ADN. Es decir, la incredulidad, la falta de credibilidad en lo que se dice y en lo que se hace es tan grande que ya hasta dudamos de nuestra propia sombra. Entonces yo digo, el ADN no se puede adulterar en lo que es una pericia judicial de esta característica. Yo tengo una prueba indubitada, tengo una prueba dubitada, hago la cadena de custodia, hago todo lo que tengo que hacer, la reservo y el que la tiene que peritar, la peritará con testigos, con peritos, lo que fuera. Ahora, si vos me decís a mí, desde un punto de vista de investigación científica, ¿se puede alterar el ADN? Y obviamente que lo vamos a alterar, porque si no, no existirían los antibióticos, no existirían las vacunas, no existirían las drogas oncológicas. Pero, ¿qué es lo que nosotros alteramos del ADN? Una investigación científica ante una enfermedad. Pero acá, para alterar un ADN tenemos que cambiarle, tenemos que hablar de una corrupción generalizada. Acá lo que pasó con la zapatilla, que parece la zapatilla y 4 nombres que están siempre después de Loan, son los más escuchados y lo que de alguna manera toda la investigación centra en la zapatilla, la escuelita y 4 nombres. Después de Loan, esos 4 nombres, en esas 4 personas, parecería que se centra todo.
en lo que mintieron, en lo que no dijeron la verdad y en los que saben perfectamente por qué desapareció o está desaparecido. Bueno, Carmelo, te agradezco mucho. Siempre tu aporte es interesantísimo, una mirada desde un criminólogo que nos da elementos. Muchas gracias por el contacto. No, por favor, buenas noches. noches. Gracias. Sí, Lucas, decinos. Quería justamente preguntarle al invitado, bueno, ya lo despidieron, porque la cuestión de la identificación por genoma mitocondrial, que es definitivamente un término demasiado técnico para nuestro escaso conocimiento de genética, pero esto es lo que van a implementar porque aparentemente los tejidos biológicos que encontraron tienen un ADN que está incompleto. Mirá. Y requiere de una complejidad y de una tecnología que es por ese motivo, entre otros tantos, que se los llevaron a Buenos Aires para que los analice seguramente a esta altura el cuerpo médico forense. Y es un concepto que es interesante, más allá de la cuestión que más que un chimento es algo que vuelve de alguna forma a tomar cuerpo, o sea, la paternidad o no de José Mariano Peña, ¿no? Exacto, que es importante solamente si... Claro. O sea, porque con el ADN de la madre se puede solucionar, ¿no? Claro. Pero solamente si hace la cuestión del móvil, claro, ¿no? Claro. Bueno, vamos a seguir repasando algo de las declaraciones de esta semana que fueron clavos. En este caso, Pérez dijo lo siguiente, mira, a ver, para analizar. Sobre la acusación de Laudelina contesta, no, a mí no me consta, pero por lo que escuché es porque fue sobornada. No sé porque me siento un chivo expiatorio de un crimen que no cometí, dice Pérez. Doctor Franco. Primer punto, dice crimen. De un crimen que no cometí. No importa la semántica. La realidad es que ir para adelante. Recién escuchábamos a el perito, ¿cómo se llama? No me suena. Carmelo Napoli. Carmelo, ¿qué nos decía Carmelo recién? Que hay que centrar las cosas en 1 hora. 1 hora y media. ¿Qué es lo importante Para acá? mí menos tiempo, ¿eh? Bueno, pero menos. Vamos a la hipótesis, Lucas. 1 hora, 1 hora y media. ¿Cómo se centra? Laudelina le pega a Benítez le pega a Ramírez le pega a Maciel le pega al otro. Técnica perfecta de una defensa para que haya duda, ¿sí? Pero el problema es que hay 1 hora. Y en 1 hora tenés todas las antenas. Armás una reconstrucción del hecho con todos presentes, con la prueba informática que avale dónde estás. Todos presentes, con sus defensores. Cada uno, acá se prendió la antena. ¿Cuántos minutos hablaste? ¿Para dónde caminaste? Si al nene no se lo llevaron los marcianos, alguno de esos 7 se lo llevó. Ahora, eso agota el 146, que es lo que decía Lucas. De nuevo, digamos... Pero no 146, pero es sustracción y aporto esto, u ocultamiento. Sustracción o ocultamiento, a ver. No hablemos en código, porque la gente está confundida. Pero le decimos 140... a esta altura la gente está más... No, pero tenemos que decirle sustracción y ocultamiento. A esta altura la gente está agotada de ver inspecciones oculares que no pasen nada, perritos oliendo donde no pasa nada. Necesita ver una reconstrucción del hecho con un nenito igual a Loban caminando de la mano de la tía a dónde va. Pero lo vas a esclarecer en 45 minutos, que te lleve toda la tarde. Lucas. Yo te digo que circunscribiría el agujero negro entre las 13:53, perdón que insista con esto, con la famosa ventana. La foto de Camila, donde es el último registro con vida de Loan, hasta las 13:26, hasta las 14:26, que es el famoso llamado entre Antonio Bernardino Benítez y Laudelina Peña, que duró 9 minutos. Un poco más de 9 minutos. Un apunte respecto de las antenas. Hay solamente 3 antenas. Y me dicen que no es como algunos peritos dijeron, porque en la zona rural lo que te ofrecen las antenas es un espectro, es un recorte. De ninguna manera uno puede determinar una geolocalización exacta. Y es por eso que los celulares de Ramírez y de Benítez empiezan a levantar levantar señal o a rebotar en antenas que están en Yataiticalle, en Mantilla, que son 2 localidades también rurales que quedan en las inmediaciones de 9 de julio. Es decir, por el lado de las antenas, yo no me fiaría tanto. Pero y es una pena que no tengamos la tecnología suficiente para escuchar el contenido de una conversación telefónica. Lucas, discúlpame que te interrumpa. Utilizando la fuerza bruta, ¿no? Lucas, discúlpame que te interrumpa, pero no estamos queriendo reconstruir la batalla de San Lorenzo. Vamos a reconstruir 5 personas, 7 mayores y 5 nenes. No es muy complicado. Pero no lo hicieron. Pero no está hecho. Pero ¿quién lo vio por última vez? ¿A dónde fue? ¿A la derecha, a la izquierda? ¿Por qué no lo hicieron, Marcariano? No lo hicieron porque no tenían los elementos en su momento, estaban en la justicia común de Corrientes. Bueno, ahora ya es tarde. Ahora ya
hay que recurrir a otro sistema. Yo por eso les pido que recurran Pero con este sistema, porque evidentemente a un sistema satelital para poder ubicar. Hay que pedir ayuda a los demás países, al Interpol, para que nos puedan ayudar a poder tener los elementos técnicos que necesitamos para volver a poder fijar qué pasó en ese lugar. Murcio, hay que pedir ayuda. La jueza está capacitada, los fiscales, Los fiscales no ofrecen resultados, no los vemos, pero no piden más ayuda o sí, y no sabemos, porque tampoco hablan. Los fiscales despreciaron el riesgo desde el minuto 1, ignoraron ese riesgo, por eso yo hablo de negligencia y de imprudencia. No de impericia porque son abogados, se supone que pericia tienen, pero sin perjuicio de esto, Interpol ya está conectada en los 194 países que tiene la red de Interpol con el alerta. Ahora, entiendo, para mí que acá hay un tráfico de personas, como dice Gastón, se lo llevaron, hagamos una reconstrucción y tienen que estar detenidos, excepto los menores, el papá y la abuelita, todos detenidos los que estaban en esa mesa, todos, faltan detenciones, seguramente van a venir. ¿Mamá y papá también? No, excepto el papá que estaba en esa mesa y la abuelita que compartieron ese almuerzo, el resto tienen que estar todos detenidos y los menores excepto también, y ese trabajo de los fiscales que decís actuaron mal desde el principio, perdieron tiempo, ¿por qué? ¿Cuál es tu teoría, tu hipótesis de por qué actuaron así? ¿Por qué dejaron perder todo ese tiempo? Porque vos tenés que entender, en principio, ubicarte en la geografía. Me refiero a si es negligencia, claro. si hubo intención. Bueno, cumplimiento funcionario. Claro. Desconozco si hubo una intención. Yo por eso hablo de la imprudencia, hablo de esa negligencia, porque en mi barrio se les llamaría inútiles, pero de alguna otra manera despreciar esa posibilidad de pensar en una privación legal de la libertad, teniendo en cuenta que está muy cerca la frontera con países limítrofes, se limita con Uruguay, con Paraguay, es decir, con Brasil. La hidrovía, la triple frontera, todo está cerca. Lucas, te veo revisando información, ¿qué tenés? No, estaba viendo si había llegado algo respecto de la declaración de Maciel y me apuntan a la vez que negativos las inspecciones oculares en estos 5 campos. Negativo de perros, negativo de rastros. ¿Qué gasto de energía? Negativo de pero qué manera de ir a... perdón, yo... o sea, ¿qué pretendían encontrar? ¿Me permiten filtrar lo que hablamos fuera de la mesa recién? En transmitir que el problema es que los mejores están del lado de la defensa. Los mejores son los defensores en la Argentina, ¿por qué? No los jueces. Contá por qué. Porque ganan más como defensores que como jueces. Porque los jueces deberían ser, igual que los policías, los mejores pagos del país. No pagan el precio por no dar un resultado, no ofrecer un resultado. Hugo, la realidad es esta. Tienen los defensores hoy. El otro día hablamos con vos con el defensor de Benítez, que tiene la tonada paraguaya, que parece Osuna, campechano. Y el tipo sabe. Pero el tipo la sabe lo clara. Que la tiene atada. Dijo que tenía pendiente denunciar que lo torturaron a Benítez si encuentra las pruebas. El manual dijo que no hay nadie que lo haya visto en remera, pese a que hay 2 que lo vieron en remera. Y un poco, con olor a alcohol, ¿no? ¿Quién te crees que le paga? Yo digo algo, ¿no? La pregunta queda flotando. ¿Quién paga esto? ¿Saben qué pasa, muchachos? Acá hay un comité de abogados defensores. Todos se juntan con teléfonos nuevos. Voy a confesar algo que hacemos los defensores. Nos damos 3, 4 teléfonos nuevos. Hablamos por fuera de la justicia. Y armamos una reunión por semana. Permiso, Gastón. Está con nosotros en línea, le agradecemos mucho, el ex fiscal Marcelo Romero. Queremos hablar con él porque está a punto de viajar a Corrientes. Es un hombre clave. La mano derecha, en este caso del Ministerio de Seguridad, de la ministra Patricia Bullrich, y es un avesado en estos temas porque fue fiscal, fue investigador. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo va? Hola, Hugo. Buenas noches a todos los que están en la mesa. Gracias por este contacto. ¿Cuándo se reúne con la jueza? ¿Cuándo viaja a Corrientes? Estoy llegando, Dios mediante, mañana, 7:30 de la mañana a Resistencia, de ahí a Goya, en vehículo, automotor, y me entrevistaré con el Comando Unificado, con los altos oficiales que están en el mismo edificio del Juzgado Federal, y cuando su señoría lo disponga, me entrevistaré con ella. ¿Por qué van? Tengo que estar en contacto permanente, por orden de la ministra, con la cúpula del Comando Unificado, informarle directamente, en persona, de los avances que se van realizando, de acuerdo a las diligencias que va ordenando la Justicia Federal, tanto la señora jueza como los señores fiscales. Recordemos que la investigación volvió a manos de la señora juez federal, pero los fiscales federales, la unidad fiscal, compuesta por el fiscal de Guzmán y los fiscales asociados de Protex, tienen otros expedientes anejos al principal, que son las denuncias que se fueron realizando durante todo este tiempo. Así que todas las medidas que disponga la Justicia Federal y el Ministerio Público Fiscal Federal y que realice
el Comando Unificado, es mi misión informarle a la señora ministra los avances de esto. ¿Qué expectativas tiene Marcelo respecto a el encuentro, ¿no?, que va a tener y también esta visita justamente cuando, como usted lo menciona ahora, se unifiquen, ¿no?, los materiales que tienen ambas investigaciones? Yo creo que se abre una nueva etapa en la investigación. Hasta el momento se ha encontrado nada más que las declaraciones de los imputados. Recordemos que las declaraciones de los imputados, hay un abogado penalista que me puede ratificar, es un acto de defensa. Es decir, que para los fiscales, para los investigadores, tienen muy poca valoración de cargo, ¿no? Es decir, porque pueden mentir. En una época, claro, cuando yo hace muchos años, cuando yo entré a tribunales, había una jurisprudencia minoritaria que decía que el imputado tenía la garantía constitucional de negarse a declarar, pero que si declaraba, por supuesto con el asesoramiento se valoraba positivamente y mentía, se lo podía utilizar como presunción en contra. Hoy en día esa jurisprudencia ha quedado en desuso y puede mentir tranquilamente. De hecho, una de las imputadas declaró 3 veces y las 3 veces en forma diferente, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué hay de la posibilidad de que se tome a Maciel, el excomisario, como imputado colaborador? A partir de algunas medidas... Es una posibilidad cierta. Sin ninguna duda, algo ha sucedido. Nos está dando una novedad formal. Atención, el subsecretario de Seguridad que viaja a reunirse con la jueza Poserpenso está señalando que probablemente Maciel pueda transformarse en imputado colaborador a partir de mañana, Romero. Es una especulación que tengo, pero ha sucedido algo por el cual la señora juez ha dispuesto un nuevo secreto del sumario. Es decir, el secreto del sumario tiene un plazo fatal, 10 días, prorrogable por otros 10. Ese plazo se cumplió, se extinguió, pero la ley permite, si existen hechos nuevos o realmente se comprueba que hay complicaciones en la investigación, que se complejiza la investigación, se puede decretar un nuevo secreto de sumario, que es lo que ha hecho la señora juez federal. Así que es muy probable que alguno de los 2 imputados que declararon en las últimas horas puedan convertirse en esta figura, que es una figura legal que acá sí cambia. Acá es importante su pregunta. El imputado colaborador, también llamado arrepentido en otras jurisdicciones, en otras legislaciones, delator premiado también, etcétera, Claro, no puede mentir. O sea, él es una obligación que ya se separa de la declaración indagatoria. La colaboración tiene que ser eficaz y eficiente. No es un procedimiento sencillo, tiene que haber acuerdo del Ministerio Público Fiscal, tiene que haber pleno acuerdo del imputado con su defensor, se le hacen saber estos extremos y realmente si no dice la verdad, se complica seriamente su situación. Si la información que brinda no es importante para la prosecución de la causa, pero no son falsedades, bueno, las cosas siguen como están. El tema es que no puede mentir, así que estamos muy expectantes en las próximas horas y bueno, seguramente el Comando Unificado me pondrá al tanto de las medidas que ha dispuesto su señoría y si hay alguna necesidad, también esto es importante destacar, de recurrir a otra agencia gubernamental, también estamos para eso. En el Ministerio no investigamos en forma autónoma, sino a pedido de la señora juez federal, de los señores fiscales federales. Esto y si es necesario la colaboración de alguna otra agencia, y pongo un ejemplo, al principio, cuando estaban los rastrillajes en las primeras horas, se necesitaron unos drones especiales que contaba el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas. Bueno, el Ministerio de Seguridad hace de enlace, hace de facilitador para que la Justicia Federal tenga todo a su alcance para poder investigar. Marcelo, lo sumo a Lucas Jerez, que es nuestro colega que está trabajando desde hace ya varias semanas allí en Corrientes. Lucas, te escucha Marcelo. ¿Cómo le va, Romero? ¿Qué tal? Un gusto saludarlo. Bueno, acá estoy en la puerta del Juzgado Federal. Mañana seguramente nos encontraremos por acá al mediodía. La pregunta tiene que ver con cómo calificaría del 0 al 10 el accionar de la justicia de Corrientes los primeros 10 días después de la desaparición de Loan. Si es que tiene alguna apreciación, ¿no? Sí, la apreciación la tengo, pero no corresponde que la haga. Nosotros no estamos investigando a la justicia provincial de Corrientes. Lo que sí quiero decir, y que esto ha sido muy lamentable, es que en las primeras horas no fue informado oficialmente el Ministerio de Seguridad, cuando todavía
se hablaba de un niño perdido, y la alerta Sofía tardó casi 24 horas en activarse, y después todo el apoyo que se le ofreció al señor fiscal provincial desde el Ministerio de Seguridad fue aceptado en cuotas, aunque después finalmente... Bueno, ahí ya hay una falla, ¿no? Claro, Evidentemente. claro. Sí, pero les dejo a ustedes la apreciación. Para mí, doctor, hay un tema, más allá de lo que usted nos revela que puede ser clave, el posible arrepentimiento del excomisario Maciel, a quien se lo considera un gran encubridor, un posible gran encubridor, lo ponemos en términos condicionales, y que conoce la trama de lo que pasó tras la desaparición de Loan. A mí me parece, esto es una opinión, pero se la pregunto si es que usted quiere expresar alguna idea, que en un caso de tremenda conmoción, tiene un nombre en derecho, y usted lo conoce, yo no lo recuerdo, es importante que los funcionarios judiciales puedan expresar algo, aunque sea que no pueden decir nada, pero que se pongan de cara a la sociedad, sean los fiscales, uno de los fiscales, sea la jueza, es decir, que rellenen el vacío que están dejando. ¿Qué piensa Romero sobre esto? Yo estoy de acuerdo con usted, no con respecto a los jueces, a los magistrados judicantes, que son los que deciden, porque ellos no pueden emitir opinión antes de sus dictámenes o de sus sentencias. Sí pueden hacerlo los fiscales, que son los representantes de la comunidad frente al proceso penal, es decir, frente a la comisión de un delito. Cuando me tocó ser fiscal, tenía una postura muy abierta con la prensa, por supuesto sin perjudicar la investigación y sin perjudicar o sin violar los secretos, ¿no? Cuando hay secreto sumario, secreto de investigación, se dice en la provincia de Buenos Aires. Pero el fiscal, en mi opinión, debe informar. Es justo destacar también que los fiscales que han actuado hasta el momento han tenido un perfil muy bajo, pero la Procuración General de la Nación, a través de sus páginas fiscales, ha informado mínimamente. El sábado pasado. Es decir, no ayer, sino el último comunicado fue el sábado pasado. Es decir, van casi se han ido publicando cosas. Romero... Es lo que usted dice. La comunidad necesita, a través de ustedes, información oficial. Es difícil también... Es difícil cuando hay secreto del sumario, es decir, porque hay muy poco para informar. Claro. Pero sí es cierto que una voz oficial que diga no puedo informar dando la cara, como en este caso, yo soy parte del proceso, ¿no? Soy un auxiliar de la justicia, pero a partir de ahora voy a estar casi todas las semanas en Goya mientras mis obligaciones en Buenos Aires lo permitan, y cada vez que tenga oportunidad voy a atender a usted y a todos sus colegas, diciéndole lo que se pueda informar. No quiero perjudicar la investigación de la cual por supuesto, sin obstruir la causa, pero es importante. Pero, Lucas... claro, coincidimos plenamente que la comunidad, sobre todo una causa que ha causado estrépito, que causa estrépito público. Estrépito es la palabra. Estrépito es el término, sí. Lucas, quería sumar algo. Porque en un momento se comentó que iba a venir una persona de la Procuraduría General de la Nación para justamente encargarse de estas cuestiones de comunicación. Primero, rectificar o ratificar eso. Y segundo, si usted conoce si hay cierta molestia con el fiscal Mariano de Guzmán por su accionar aparentemente no muy ágil. Porque se terminaron tomando las declaraciones testimoniales acá, por eso le pregunto. No, eso de la última no, de ninguna manera. Nosotros estuvimos del primer momento con el señor fiscal de Guzmán y con los fiscales auxiliares de la Protex, asociados en realidad, que actúan en forma conjunta como una unidad fiscal. Colombo y Mángano. No, de ninguna manera, al contrario. Claro, exactamente, Colombo y Mángano. Tenemos una relación fluida, cordial, y estamos a sus órdenes. Evidentemente, por supuesto que cuando hay una mesa de trabajo uno puede sugerir, sobre todo quiero también ser justo con la Policía Federal, con la Gendarmería y la Prefectura. Independientemente de las críticas que se puedan hacer, y estamos como funcionarios públicos abiertos a esas críticas, abiertos a la crítica que hagan la comunidad y la prensa en particular, es lo mejor de Argentina lo que tenemos ahí. Hay un grupo de élite realmente en el Comando Unificado en materia de investigaciones. Pero más allá de las sugerencias que se puedan hacer, los que deciden qué se debe investigar, cómo se debe investigar y cuándo, son los magistrados judiciales. Al principio, cuando la investigación estuvo delegada en el Ministerio Público Fiscal, y ahora que la jueza ha retomado el control de la investigación, nos debemos a ella. Eso es importante y les agradezco esta pregunta porque aclara mucho. La policía, el Ministerio de Seguridad, las fuerzas federales no investiga autónomamente, ni siquiera cuando se inicia una causa de oficio, porque lo primero que hace es comunicarse con los magistrados. Marcelo, aprovecho que nombró
recién a la Policía Federal porque en las últimas horas, a partir de que se conocieron algunos extractos de lo que fue la declaración de Victoria Callaba, se conoció lo que podría... Es una hipótesis que no sabemos obviamente qué tan real es o si es algo que ella intenta plantar, pero lo que dice es, no, en realidad yo era una informante de la Policía Federal en casos de narcotráfico y ahora me meten en esta causa para tratar de sacarse de encima a una informante. Y lo hablamos recién acá con la mesa. En casos de informantes, ¿es posible justamente hablar con la Federal para intentar ver si esta hipótesis es algo real o no? Porque justamente un informante está protegido, está cubierto. ¿Qué puede decirnos sobre eso? Bueno, la señora es casi una miniserie, ¿no? Con 3 temporadas sí. ya. Impresionante. Se imagina que un informante federal sobre narcotráfico, lo último que va a decir, soy informante federal en una cárcel. Claro. O sea que la verdad que sí. No guarda la menor resistencia. Obviamente que lo puede decir que se la llevó un plato volador, porque es imputada y, bueno, tiene el derecho a mentir. Es un derecho que yo no comparto, ¿no? Yo manejo aquellas viejas jurisprudencias. Yo creo que la Constitución Nacional y los pactos internacionales permiten la negativa a declarar. Pero bueno, no es una discusión para este momento. Pero muy bueno. No tiene el menor asidero lo que dijo la señora. Claro. Doctor... Ahora... Perdón, los informantes existen, son más antiguos que la policía. Sí, obvio. Siempre van a existir informantes. Por eso son clave en todo el mundo. En un caso formal y en otro caso informal. Pero bueno, le pregunto... Una película de 1920 muda, usted va a encontrar al informante. Le pregunto al ex fiscal Romero, en un caso figurativo. ¿Cómo se hace para investigar cuando hay tanta trama, pacto de silencio, trama de encubrimiento, complicidades? Mentiras por doquier, ¿no? Que se van implantando. ¿Qué hace un un fiscal, que usted lo fue, para llegar a la verdad o buscarlo? Relativizar todas las declaraciones de los imputados, sobre todo cuando no guardan relación con los demás elementos de la causa. Mire, en la época de la Inquisición se buscaba la confesión a toda costa y con la confesión se cerraba la causa. Lamentablemente, hasta no hace mucho, la confesión era lo que se denomina la probatio probatísima, y con eso uno se sacaba el peso de encima y se cerraba el expediente. Hoy solamente existe la prueba científicamente comprobable. Aún la confesión frente al juez natural, con el abogado defensor al lado, hay que corroborar. No va a ser la primera vez, y no hablo de este caso, siempre las hipótesis que usted plantea como ex fiscal. Una persona que confiesa, entre comillas, para salvar un hijo, al cónyuge, a un hermano, a un amigo, al amante, y después se comprueba que esa confesión es falsa. O sea que aún en el caso de las confesiones lisas y llanas, donde aparentemente todo cierra, hay que seguir investigando y comprobando científicamente. ¿Cómo se hace en una red de mentiras como esta? Tomando con pinzas y yo diría ignorando las mentiras y profundizando la prueba científica, y lo más importante, van a confirmar los abogados que están en la mesa, cuidando, pero con mano quirúrgica, el tema de las nulidades, notificando a la defensa, notificando al imputado, haciéndole saber las posibilidades que tienen de negarse o de presentar peritos de parte o asesores técnicos. Por eso que es un camino tan espinoso. Piense que las defensas, además de aconsejar a sus clientes decir este tipo de mentiras, están mirándonos con microscopio, no con lupa, con microscopios cualquier error en los procedimientos para después, con todo derecho, porque ese es su trabajo, plantear la nulidad del caso. Qué bien que lo explica, Lleva lo complejo a una comprensión y a una sencillez que le agradecemos, además de la atención. Hugo. Lucas, sí, claro, dale. Gracias. Quería hacerle la última, Romero, si puede ser. Sí, sé que tiene algún dato respecto de si las pruebas ya están en Buenos Aires, las pruebas a las que hacemos referencia recién, para que supuestamente analice el cuerpo médico forense hasta donde sé. Sí, están en los laboratorios de Buenos Aires con la debida cadena de custodia. Se demora, sobre todo usted se está refiriendo al caso de los ADN, porque hay rastros de ADN que están perfectamente cuidados, pero el resto pueden estar todavía degradados y está tratando de extraer para evitar cualquier tipo de confusión. Correcto. Sobre todo aquellos que se extrajeron de lugares que estaban al exterior, ¿no? Sí. Claro. ¿Y cuánto tiempo? Mire, están trabajando, se puede imaginar
la presión que tienen esos científicos por parte nuestra, por parte de la señora juez, por parte de los señores fiscales. Le puedo asegurar que están trabajando las 24 horas del día para hacerlo lo antes posible, pero reitero, con el debido cuidado de la cadena de custodia y tratando de evitar al máximo que se degrade la muestra. Esta es una prueba irreproducible. No se puede reproducir porque al hacer el estudio con los reactivos, la prueba... ¿Interpol está colaborando, doctor Romero, en el caso? No le escuché, ¿cómo? ¿Interpol o el FBI está colaborando en el caso? Las agencias es otra muy buena pregunta, porque yo escuché a unos abogados decir que no se está buscando al niño. La búsqueda del niño sigue perfectamente vigente porque la alerta Sofía está vigente y ahí no trabaja solamente el Poder Judicial y el Ministerio Público, sino todas las agencias que componen ese sistema, entre ellos los organismos internacionales que están colaborando y los organismos similares al de Argentina, las fuerzas de seguridad y las agencias de inteligencia de los países limítrofes. La búsqueda sigue. Obviamente que si hay que excepcionar garantías constitucionales, se le va a requerir a la jueza del caso. Porque yo recuerdo el caso Pérez Corradi, que finalmente una persona se presentó en El Dorado porque le fue a instalar un servicio, creo que de cable, y pidió protección, pero creía haber visto a quien se lo buscaba hacía 3 años. Esa recompensa, ¿no está establecida para alguien que pueda aportar un dato de los países limítrofes sobre Logan? La recompensa está establecida por el Ministerio de Seguridad, claro que sí. ¿De cuánto es? ¿Son los 5 millones? 5 millones. Son los 5 millones, exactamente. Que es lo que Fernando Burlando, pedía que tenía que ser más alto y por eso después dijo que iba a dar una recompensa más alta por su cuenta, ¿no? $50.000. $50.000, ahí está. No tenía el número exacto. ¿Puede venir la causa Comodoro Pi, que es uno de los pedidos de la querella representada por Burlando, doctor Romero? ¿Qué piensa? La verdad que tendría que leer los argumentos que el doctor Burlando dijo que iba a presentar, creo que el día martes. No veo ninguna posibilidad procesal. Pero bueno, los abogados que intervienen en el expediente tienen todo el derecho a hacer las presentaciones que consideren, ¿verdad? Los tribunales de Comodoro Pi no son superiores de la señora juez federal de Corrientes, son pares. Claro. Superior de la señora juez es la Cámara de Apelación Federal de Corrientes. Y ayúdanos a entender esto. Hay un momento, hay un plazo en el que la jueza federal dice, bueno, no puedo probar que trata y tengo que delegar la causa o me declaro incompetente. ¿Hay algún plazo para eso? No, eso justamente es cuando se establezca, hipotéticamente, si se establece que no hay delito federal, obviamente que tiene que haber una nueva incompetencia y volver al fuero provincial. No es una hipótesis que por el momento se maneje. O sea, por el momento se siguen manteniendo, a pesar de que no hay pruebas claras, mientras se mantenga la posibilidad de la trata, sigue en el fuero federal. Eso es lo que mantiene el fuero, digamos. Sí, porque todavía estamos en una etapa, en la instrucción, con sospechas fundadas. Claro. El término certeza se da recién en la sentencia. O sea que con la sospecha fundada se puede llegar a juicio oral, por supuesto. Okay. ¿Lucas? Bueno, si definitivamente Fernando Burlando se quiere llevar la causa a Comodoro Pi, entre comillas, es porque, y es correcto, o sea, es técnicamente correcto lo que dice Romero, que son pares. Digo, los jueces federales son jueces federales acá, en Purmamarca, Fiambalá y Río Grande. El tema es que probablemente el doctor Burlando tenga alguna sospecha de connivencia o algo por el estilo, porque si no, o tiene un error técnico el doctor Burlando... ¿Por qué se la querría llevar? O hay algo extraño, claro. ¿Por qué se la quiere llevar a Comodoro Pi? Doctor Romero, ¿puede dar una opinión sobre este tema? No, habrá que preguntarle al doctor Burlando o eventualmente él dirá después cuáles son los argumentos. Yo eso no lo sé. Yo lo único que puedo decir para el público en general, que nos está viendo y escuchando, es que los jueces de primera instancia federales de Comodoro Pi, como bien dice Jerez, son pares de la señora juez federal de Corrientes, como los jueces federales de todas las provincias de primera instancia, y el superior de la señora juez federal de Corrientes es la Cámara. ¿Hay un tribunal federal común a todos los jueces? Sí, la Cámara Federal de Apelaciones, pero antes de llegar a la Cámara Federal de Apelaciones tiene que haber decisiones de las cámaras de apelaciones federales de cada jurisdicción federal en las provincias.
Pero bueno, esto yo no soy quien para dar una clase de derecho procesal. No, pero es que usted, como fiscal, por ejemplo, nos preguntamos, ¿por qué se hacen inspecciones oculares a 34 días? ¿No? Algunos dicen, algunos mal pensados seguramente dicen, bueno, son para cumplimentar estos requisitos formales, pero no con el objetivo de buscar... Recién Lucas nos confirmaba, ¿no?, que fueron obviamente todos resultados negativos, porque obviamente tantos días después es imposible encontrar algo. Tal vez nosotros estamos equivocados, claro, porque obviamente no trabajamos en esto, por eso se lo preguntamos a usted que fue fiscal. ¿Es posible hallar algo tantos días después, algo que sea útil para la causa, ¿no?, por supuesto? La inspección ocular no solamente tiene como objetivo encontrar algo o alguien. La inspección ocular es también lo que se denomina evacuación de citas. Vamos a suponer que yo digo, ingresé a los estudios de La Nación Más por un pasillo a la derecha y después subí una escalera. Ajá. Y en la escalera había un pequeño bar y en el bar había 2 plantas de tal color. Esa declaración se puede confirmar o no con una inspección ocular, con una reconstrucción, que alguien camine esos supuestos pasos y establezca, ¿está diciendo la verdad o está mintiendo de cabo a rabo? Hablando de reconstrucción... Sirve para contrastar, digamos. Eso, claro. Sí, lo que llaman, digamos, lo que en términos popperianos sería la falsación, ¿no? Para lograr la prueba científica. Ahora, doctor, ¿y por qué no, esto como al ex fiscal de nuevo, ¿por qué no se hizo una reconstrucción con los actores reales de aquel 13 de junio en la casa de la abuela de Loan? Porque volvemos a la Constitución y los pactos. Los imputados se pueden negar absolutamente a todo, incluyendo una eventual reconstrucción. Imagínense que hasta ahora nos dijeron nada más que mentiras. Se pueden negar a los careos, se pueden negar a la extracción de sangre, se pueden negar a todo, absolutamente a todo. De hecho, cuando en otras causas hay que obtener muestras de ADN y la persona se niega a una extracción sanguínea o a una extracción bucal, se secuestran, por ejemplo, cepillos de dientes, ropas íntimas de sus domicilios, para no tener que forzar a la persona con fuerza física sobre su cuerpo en algo que se está negando. O sea, el imputado, con la jurisprudencia vigente... Qué importante es escucharlo, ¿no? Porque uno se genera especulaciones, conjeturas... y en gran medida algunas de las cosas... Sirve para entender mucho. Y en este sentido, ¿qué tan importante o qué tanto pueden aportar justamente este tipo de medidas, ¿no? Un careo, una reconstrucción con los implicados. Y, por ejemplo, el careo que se da entre un testigo y un imputado es interesante porque el testigo declara bajo juramento de ley. Sí. El imputado no. Si un testigo desafía a un imputado a decir que me diga bien la cara y el imputado se niega a hacerlo, refuerza los dichos del testigo. No va a ser una presunción en contra del imputado. Decimos una y otra vez que no podemos presumir en contra de su mentira, pero sí va a reforzar esa declaración testimonial. ¿Es valioso para el investigador? Sí, es valioso, porque ese testimonio a mí me da por lo menos la impresión de que la persona no solamente declara en un momento, sino que dice, no, que venga la persona que me está desmintiendo, que me lo diga en la cara. Porque el careo es justamente eso, un cara a cara. Ahora, doctor, mucho se habla, y por eso, ¿no? Falta algún funcionario judicial, pero bueno, ojalá lo tengamos. Mucho se habla de la escasez de las pruebas, de muchos indicios, pero pocas pruebas. ¿Con los indicios se puede llevar adelante un proceso y eventualmente un juicio? Sí, señor. Con los indicios se puede llegar al juicio. Obviamente que si hay duda después de un juicio, va a haber absolución. Si la duda se mantiene indubio pro reo, va a haber absolución. En esta y en todas las causas. En esta y en todas las causas. Lucas. En caso de duda, se eleva a juicio. Y si durante la instrucción hay certeza negativa, es decir, estamos convencidos que la persona no fue, hay sobreseimiento. Claro, yo me preguntaba, sin cuerpo, eso falta. ¿Sin cuerpo puede haber juicio, de todas maneras? Caso Bru, ¿recuerdan el caso Bru, que me tocó actuar como tercer fiscal en La Plata? Nunca apareció el cuerpo y las personas todavía siguen condenadas. Bueno, las personas que sobreviven, ¿no? Hay un fallecido. Claro. ¿Lucas? Perdón que vaya para atrás, pero quiero preguntarle al fiscal Romero, ¿qué los ata a que esta causa todavía nos tenga a nosotros delante del Juzgado Federal de Goya y no de la Justicia Ordinaria? Puntualmente. Bueno,
Sí, sí, lo que dijimos hasta el momento. Hasta ahora hay una presunción de sustracción u ocultamiento del menor con fines de trata. Por ahora, obviamente que estamos... ¿Y en qué se diferencia con el 146? Ese es el problema. Esa es la pregunta también. No le escuché, ¿cómo? ¿En qué se diferencia con el 146 del Código Penal, que lo veníamos diciendo recién, la sustracción de un menor de 10 años, sin la venia del padre? Si es solamente la sustracción de un menor, por ejemplo, vamos a hacer una hipótesis, una sustracción o ocultamiento del menor para hacerle un daño a la familia, como una venganza. Bueno, va a ser un delito de carácter ordinario. Ahora, si la sospecha es que atrás de esa sustracción o ocultamiento hay un destino de trata, va a seguir estando en el Foro Federal. Y es correcto que así sea. Una organización criminal, digamos. Por ejemplo, claro, cuando hay crimen organizado en todas sus facetas, narcotráfico, trata, contrabando, cibercrimen, etcétera, o crímenes transnacionales, la justicia federal es la competente, sea la de la capital federal o sea la que tiene asiento en las provincias. ¿Y usted a esta altura puede, o por prudencia no puede, decir qué piensa de este caso? No solamente no lo puedo decir, sino que no es prudente que lo diga. Está bien, porque puedo perjudicar la investigación de la cual soy auxiliar. Doctor Romero, realmente ha sido muy atento en atendernos, en informarnos y ¿por qué no? En muy hacer iluminador, una nos clase, ha ayudado ¿no? a entender mucho. Una clase de derecho sobre este tema en particular. Le agradecemos. Gracias. Gracias a ustedes. No, lo que sí me comprometo, en la medida de las limitaciones de mi cargo y de mis responsabilidades, es darle la información que pueda desde el Poder Ejecutivo. El Poder Judicial tendrá que disponer si considera o no que dé información pública. Lo que yo vaya a poder decir va a ser una palabra oficial desde el auxiliar de la justicia y nada más. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muy breve, por favor, agradeciéndoles tanto.